Esto pasó hace unos meses. Soy Clara, tengo 32 años y trabajo como archivista en el antiguo hospital psiquiátrico de mi ciudad desde hace casi 10 años. Cada vez que entro, siento una mezcla de curiosidad y miedo. Las salas de archivos son oscuras y llenas de documentos apilados que tienen historias de dolor y sufrimiento. Un día, después de un largo turno, estaba tratando de organizar un poco el caos. En un momento de descuido, borré una serie de documentos. Historias de pacientes, tratamientos, todo se esfumó. Intenté recuperarlos, pero no pude. Cuando mencioné el asunto a mis compañeros, me miraron con desdén, como si hubiera cometido un grave error. Esa reacción me inquietó. Pasaron las semanas y las cosas se volvieron extrañas. Recibí llamadas en mi móvil a la misma hora cada día. No era más que un susurro en la línea, pero los nombres que repetían eran de pacientes que habían desaparecido hace años. Cada vez que escuchaba esas voces se me erizaba la piel. También comencé a notar sombras en los pasillos y risas lejanas que llenaban el aire cuando no había nadie. Mientras intentaba sumergirme en el trabajo, sentí la presión de algo oscuro. Recordaba los documentos que borré. No solo eran historias, sino secretos que no debí tocar. Quería olvidarlo, pero algo me empujaba a buscar la verdad. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos, escuché un crujido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Miré hacia atrás, pero estaba sola. La sensación de ser observada persistía. Una semana después, mientras organizaba un estante, vi una sombra moverse. Era rápida, como un destello. Me giré, pero no había nada. La inquietud creció en mí. Me preguntaba si los documentos que borré habían liberado algo maligno. Esa misma noche fui a casa temblando. No podía dormir. Me sentía atrapada. Finalmente, una noche decidí regresar al hospital después de horas. La atmósfera era más densa. Caminé por los pasillos en busca de respuestas. Entré a la sala de archivos y vi que las luces parpadeaban. Allí estaba él, un hombre delgado con ojos azules que me miraba fijamente. La inquietud recorrió mi cuerpo. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Solo me miraba, como si esperara que entendiera. Me sentí atrapada ante su mirada helada. ¿Quién era? ¿Qué quería? De repente recordé los nombres que habían susurrado en mis llamadas. Eran pacientes que habían pasado mucho tiempo aquí y que yo había borrado de la memoria. En ese instante me di cuenta de que tal vez había liberado sus almas al quitar sus historias. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Cuando me di la vuelta para salir, escuché su voz. ¿Por qué borraste nuestro dolor? Me congelé. Sabía que la verdad ahora estaba más cerca de lo que creía. ¿Qué había desencadenado? Miré a mi alrededor, pero la sala estaba vacía. La sombra de aquel hombre parecía haber desaparecido, pero su pregunta quedó resonando en mi mente. Nunca habré de olvidar los documentos que borré en el archivo del hospital. Algo dentro de mí sabía que no todo había terminado. Capítulo 2. A la mañana siguiente, el incidente de la noche anterior me perseguía. Pasé el día en el trabajo como un autómata. Los movimientos de mis manos eran mecánicos. La imagen del hombre delgado y de sus ojos azules se repetía en mi mente. No podía concentrarme en la organización de los archivos, y mis compañeros notaron mi distracción. Intenté actuar normal, pero el temor burbujeaba en mi interior. Al final de la jornada, decidí que tenía que volver. Necesitaba respuestas. La misión me impulsó hacia la sala de archivos, pero al acercarme, la sensación de ansiedad creció. Las luces del pasillo parecían titilar, como si respondieran a mi inquietud. Tomé un respiro profundo y empujé la puerta. El aire estaba cargado de un silencio denso, casi palpable.
Me precipité hacia los estantes desordenados, buscando señales de los documentos que había borrado. Mis manos temblorosas recorrieron las carpetas polvorientas hasta que, de repente, algo captó mi atención. Una de las cajas estaba etiquetada con un nombre familiar: Ramón del Río. Este había sido uno de los pacientes cuya historia había desaparecido. Mi corazón se aceleró. Abrí la caja y encontré una serie de fotos y documentos descoloridos. A medida que leía, descubrí cosas horribles. Ramón había sido un artista talentoso que había sido internado por sus problemas mentales. Cada dibujo que había hecho estaba lleno de tormento. Sus trazos hablaban de su lucha. ¿Por qué no había visto esto antes? Todo lo que había borrado era un testimonio del dolor que había vivido. Mientras leía, una voz resonó en mi cabeza. «¿Te duele nuestra historia?» Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de mis pensamientos retumbaba en la sala vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La atmósfera había cambiado. Era más fría, más opresiva. Al mirar de nuevo la foto de Ramón, noté un detalle que me puso los pelos de punta. En la esquina, iluminada por la luz tenue, había una figura borrosa. Era una sombra. No podía ser. Me acerqué más a la foto, buscando la forma de comprender. Busqué en mis recuerdos, y un fuerte impulso me llevó a recordar la mirada del hombre delgado. Era este Ramón. Su espíritu atormentado había vuelto a buscarme. Sin tiempo que perder, empecé a buscar más en la caja. Entre documentos encontré una carta apagada, con una escritura temblorosa. Hablaba de un pacto que se había hecho para olvidar el sufrimiento. «Si borras nuestro dolor, borras nuestra esencia», decía. Me estremecí. Ese pacto me llamaba a mí. Había afectado a otros, había causado un eco que resonaba desde lo más profundo de aquella institución. Justo entonces sentí un viento helado que recorrió la sala. Las luces titilaron violentamente y una sombra se proyectó en la pared detrás de mí. Giré con un grito ahogado y allí estaba, el hombre de ojos azules. Esta vez su expresión mostraba furia. «Has jugado con nuestras historias», dijo con voz profunda. Mi corazón latía con fuerza. Entendí de repente que había tocado algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Estaba a punto de pagar un precio por mis acciones. La sombra se acercó, y en ese instante sentí que la sala comenzaba a oscurecerse, como si el tiempo se detuviera. La siguiente idea que cruzó por mi mente fue paralizante. ¿Podría escapar de esto? Sin pensarlo más, di un paso atrás y grité. Era ahora o nunca. Capítulo 3. El grito salió de mi boca como un desahogo desesperado, pero en lugar de liberarme, pareció avivar la oscuridad que comenzaba a envolverme. Las luces parpadeaban con mayor furia, proyectando sombras grotescas en las paredes. La figura del hombre de ojos azules se acercaba. Su aura oscura parecía absorber la luz a su alrededor. Retrocedí más, buscando una salida en la creciente oscuridad. Mi mente se agitaba, recordando cada pequeño detalle de la carta que había leído. «Si borras nuestro dolor, borras nuestra esencia». Esa línea se repetía en mi cabeza como un mantra aterrador. ¿Qué significado tenía realmente? ¿Había despojado a esos pacientes de su identidad al borrar su dolor? «¿Qué más has hecho?», preguntó la sombra, su voz resonando como un eco de mis propios pensamientos. «Estás condenado a vivir con este secreto, pero no serás quien lo lleve solo». Su tono era helado, y sentí que un escalofrío recorría mis huesos. Intenté pensar con claridad, pero el pánico me nublaba el juicio. Busqué un objeto en la sala, algo que pudiera usar para defenderme o escapar. Mis ojos se fijaron en una lámpara vieja sobre una mesa. Sin pensarlo, la agarré y la levanté como un escudo. La sombra se detuvo, y su mirada se intensificó.
No hay nada que puedas hacer para detener lo inevitable, susurró, como si sus palabras fueran el viento que agitaba el aire helado. Sentí que la esperanza se desvanecía, pero no podía rendirme. La imagen de Ramón y su lucha atravesaba mis pensamientos. No podía permitir que su historia se extinguiera. «¿Qué quieres de mí?», grité, en un intento de conseguir más respuestas. «No soy responsable de lo que pasó. Solo quería ayudar». «¿Ayudar?». La sombra se rió, un sonido que resonó como un trueno. «No puedes ayudar a los que ya han sido olvidados. Solo te has condenado a ti mismo». Mientras hablaba, las sombras comenzaron a girar a mi alrededor. Mi sentido del tiempo se desvanecía. Las memorias de los pacientes que había eliminado se materializaban en la oscuridad, figuras etéreas que se acercaban. Los rostros mostraban dolor y sufrimiento, y el peso de su mirada me hizo temblar. Una imagen se destacó entre las demás, la de un hombre mayor con una mirada sabia y nostálgica. Era un retrato de Ramón antes de su sufrimiento, el artista al que habían silenciado. «¡Ayúdame a recordar!», gritó su figura. Su voz resonaba en mi interior, intensificando mi angustia. En ese momento comprendí que mi búsqueda de respuestas no solo era para mí, sino para todos aquellos que habían sido borrados. Tenía que romper el ciclo de silencio. La lámpara en mi mano no solo era un objeto, sino un símbolo de la luz que podía traer de vuelta sus historias. Con renovada determinación di un paso al frente. Voy a recordar, voy a luchar por los que no pueden hacerlo. Las luces de la sala parpadearon con fuerza, y la sombra pareció tambalearse, sorprendida por mi declaración. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. La sala se iluminó brevemente, revelando un mural en la pared que antes estaba cubierto de sombras. Era un collage de dibujos de Ramón, cada uno representando su lucha interna. Fue entonces cuando lo vi. Al observar el mural, supe que había una manera de honrar su memoria y la de todos los demás. Si podía conectar sus historias, tal vez, solo tal vez, podría encontrar la forma de liberarlos a todos. «¡Es suficiente!», grité, plantando la lámpara en el suelo. «No dejaré que su historia se apague». Las sombras se agitaron y la sala comenzó a vibrar. Mientras lo hacían, supe que mi búsqueda estaba lejos de terminar. Esta batalla apenas comenzaba. Capítulo 4. La vibración de la sala aumentaba como si las paredes mismas estuvieran gritando por liberarse de un peso insostenible. No sabía qué sucedería a continuación, pero sentía que había cruzado un límite. La lámpara que había plantado en el suelo emanaba una luz brillante, intensa, como un faro en medio de la tormenta, y las sombras comenzaron a retroceder. «La verdad no puede ser borrada», seguí gritando, convencido de que mi voz podía ahogar el eco de las sombras. Pero eso solo despertó su ira. La figura que se hacía llamar quien había olvidado se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. «¿Realmente crees que puedes luchar contra lo inevitable?». Su voz era un rasguño sobre la superficie de mi mente, y de pronto la oscuridad pareció avivarse a su alrededor. «Tu lucha no tiene sentido. Cada recuerdo que intentas recuperar solo te hará sufrir más». «¿Y qué hay de aquellos que sufrieron en silencio por tu culpa?», respondí, sintiendo cómo una rabia ardía dentro de mí. «Cada uno de ellos merece ser recordado. No ignoraré su dolor otra vez». Mientras hablaba, una sombra más se desprendió del grupo. Era una figura delgada, con ojos que brillaban con una intensidad desconocida. Se acercó a mí y en un susurro dijo: «No te olvides de que Juanita está con nosotros». Su voz era dulce y melodiosa, pero al mismo tiempo cargada de tristeza. La mención de Juanita me golpeó.
Antes de que borrara aquel consejo que seguía sus palabras, había sido algo significativo, un hilo de luz en mi caos. La figura parecía anhelar que yo lo comprendiera, que me aferrara no solo a su historia, sino a todas las que había dejado escapar. Sin pensarlo, levanté la lámpara y apunté hacia el mural. «Debo recordar cada uno de tus rostros», dije, casi en un murmullo. Las luces de la lámpara se reflejaron en los dibujos de Ramón y por un instante comenzaron a cobrar vida. Las figuras en el mural se movían, sus rostros llenos de dolor y belleza, danzando en un océano de recuerdos. El hombre de ojos azules retrocedió, y por un momento su sombra se desvaneció ante la luz. Pero luego, con una risa gutural, volvió a acercarse. «¿Crees que eso puede ayudarlos? Estás equivocado. Recuerdos vacíos son cadenas, vínculos rotos». Enmudezco. La determinación se enfría en mi pecho. La figura del hombre de ojos azules tenía razón. ¿Qué podía hacer con recuerdos sin rumbo? Pero entonces vi el rostro de Ramón en el mural y recordé su sonrisa. Decidido, apreté los dientes. No, no voy a rendirme. Cada dolor tiene su lugar. Cada historia es un paso hacia adelante. La energía a mi alrededor comenzó a cambiar, las sombras envolviéndome, pero con cada palabra empujaba la oscuridad más allá. Al mirar el mural, comprendí lo que necesitaba hacer. Si las historias no eran solo recuerdos, sino conexiones, quizás podría unirlas en un relato. «Voy a juntar sus voces. Cada uno de ellos merece ser escuchado», proclamé con fuerza, sintiendo que la luz se intensificaba. Pero de repente sentí que algo me sujetaba del tobillo. Miré hacia abajo y vi que las sombras se entrelazaban en un torbellino, tratando de arrastrarme a su abismo. Con desesperación comencé a gritar sus nombres uno tras otro. «Ramón, Juanita, todos ustedes, vuelvan a mí». Mientras lo hacía, la lámpara empezó a fluir con una energía brillante, como si respondiera a mi llamado. Las sombras comenzaron a ceder. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía seguir adelante. No dejaré que esto termine aquí. Pero al mismo tiempo, algo oscuro se agitaba en los rincones de la sala. Era una advertencia de que no estaba solo en esta lucha. Y al girar, comprendí que había más en juego de lo que jamás había imaginado. La figura del hombre de ojos azules ahora tenía compañía. Se erguían tras él. Al menos 3 sombras más. Sus ojos resplandecían con una ardiente determinación que me heló la sangre. «Bienvenido a la verdad», dijo el hombre de ojos azules, sonriendo mientras se preparaban para avanzar. La batalla por todas las historias comenzaba de nuevo, y ahora estaba en el centro de todo. Capítulo 5. Las sombras avanzaron con una sinfonía de murmullos. Cada uno de sus pasos resonaba en la sala, como el latido de un corazón moribundo. La luz de la lámpara titilaba, como si también sintiera miedo, y el aire se toreaba de una tensión abrumadora. La figura del hombre de ojos azules era intimidante, pero había algo en sus ojos que me decía que no estaba allí solo para destruirme. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que el miedo me dominara. «Queremos que recuerdes», dijo uno de ellos, una sombra que se alzaba a mi izquierda. Su forma se desdibujaba, cambiando constantemente, como si no pudiera decidir qué rostros adoptar. «Tu memoria se interrumpe. Estás en peligro de olvidar, de dejar que la oscuridad devore todo lo que amaste. Sufrimos por ti porque eres parte de nuestras historias», agregó otro, y esta vez sentí un escalofrío de reconocimiento. Era la voz de Juanita. Mi mente se llenó de recuerdos. Se agolpaban dentro de mí como una tormenta. Siempre he querido recordar, pero temía aclarar lo que había detrás de mis palabras. No quería darles la razón sobre mí. «Pero no puedes hacerlo solo, ¿verdad?». El hombre de ojos azules sonrió. Su tono era burlón. «Tus esfuerzos son en vano.
Sin nosotros estarás perdido. Los rostros del mural me miraban, el color rojo y azul mezclándose en la pintura. Me di cuenta de que tenía que actuar. Justo cuando intenté elevar la lámpara, el torbellino de sombras se volvió más fuerte, atrapándome en un abrazo helado. ¡No!, grité, luchando contra el agarre frío que se apretaba a mi alrededor. ¡No me llevarán! ¡Sus historias importan! La luz de la lámpara creció aún más, bañando la sala en un brillo dorado. Las sombras se sacudieron, pero no se detuvieron. «¿Crees que puedes vencerme, humano? Eres un tonto», dijo el hombre de ojos azules, que avanzaba hacia mí. «No soy tonto, soy un sobreviviente». La rabia y la desesperación se mezclaron dentro de mí. «Tú no me impedirás hacer lo correcto». Fue entonces cuando comprendí lo que debía hacer. Miré a cada figura, tratando de memorizar cada círculo oscuro que los rodeaba. Eran partes de mi vida, fragmentos que no podía dejar escapar. Podía sentir la energía de sus relatos fluyendo a través de mí, como si estuvieran a punto de estallar en luz. Si quieren mi historia, entonces la tendrán. Escuchadme todos ustedes. Esto no se trata solo de mí, sino de todos los que han sido olvidados, grité, con cada gramo de fuerza. Sentía que una corriente de luz crecía dentro de mí, alimentándose de mi frustración, mi deseo de recordar. Las sombras se detuvieron confundidas. Sus expresiones se tornaron más humanas, más cercanas. La luz brilló aún más. «¡Recuerdos! ¡Memorias!», exclamé, sintiendo cómo los rostros en el mural comenzaban a retomar forma, como si despertaran de un sueño profundo. Cada palabra me acercaba más a la verdad que había buscado durante tanto tiempo. Pero en el fondo de mi mente sentí que la oscuridad se preparaba para atacar de nuevo. Era cuestión de tiempo antes de que intentaran arrebatarme todo de nuevo. Cada sombra parecía un tentáculo en búsqueda de mi esencia y sabía que debía actuar rápido. La energía que acumulaba empezó a chisporrotear a mi alrededor y con un último grito grité: «¡Sus voces importan! ¡Nunca más estaré solo en el olvido!». Las sombras retrocedieron, pero antes de que pudiera sentir la victoria, una fría risa resonó en la sala. «Esto aún no ha terminado», susurró el hombre de ojos azules, y su mirada fulminante sembró mi corazón de incertidumbre. El caos apenas comenzaba. Capítulo 6. Las sombras se arremolinaron de nuevo, como si respondieran a una orden invisible. Mi luz se tambaleaba, y el aire se volvió más denso. La risa del hombre de ojos azules resonó en mis oídos, y una ola de pánico me atravesó. ¿Qué más podía hacer? Había intentado recordar, había intentado pelear, pero ahí estaba, enfrentando a una oscuridad que parecía tener un poder serpenteante, interminable. Intenté hablar, pero mi voz se cortó. Las palabras no salían. Las sombras tejían historias en mi mente, fragmentos que aparecían y desaparecían. «Déjenme en paz», grité sin saber si alguien me escuchaba. «No pertenecen aquí». «¿Pertenecer? Oh, chiquillo, las historias no se olvidan tan fácilmente», dijo la sombra que había tomado la forma de Juanita. «Nosotros somos parte de ti, y tú, parte de nosotros». De repente recordé. El archivo del hospital era un lugar lleno de papeles viejos y recuerdos olvidados, un laberinto de historias que ya no querían ser contadas. Había sido un voluntario allí, demasiadas veces quizás, aunque nunca imaginé cuánto podían afectar mis acciones. Ahí fue cuando me perdí, pensé. Las sombras estaban alimentándose de mi confusión, de cada imagen que salía a la luz. Si no puedo recordar, si no puedo ver la verdad... Mi mente se oscureció por un momento, pero un destello de resolución ardió dentro de mí. Necesito los documentos, debo encontrarlos. Las sombras se arremolinaron, cada una pareciendo más agitada que la anterior. El hombre de ojos azules se acercó, su mirada intensa.
Crees que puedes escapar, pero cada recuerdo está atado a tu destino. El archivo está cerrado para ti. Ni siquiera te atrevas a pensar en ello. ¿Quién decide lo que se cierra?, pregunté, tratando de aferrarme a cualquier fragmento de poder que pudiese tener. No me dejaré llevar por lo que creen las sombras. Quiero saber la verdad de mi vida, de todo, de Juanita, de cada uno de ustedes. Las sombras parecieron considerar mis palabras. La luz de la lámpara seguía titilando, pero de alguna manera me sentía más firme ahora. Quiero recuperar todo lo que borré, cada rastro, afirmé. No puedo dejar que el miedo me consuma. Merezco conocer mi historia. Si insistes, entonces tendrás que enfrentarte a las consecuencias, dijo el hombre de ojos azules. Los recuerdos también tienen un precio. Sabiéndolo, la tensión aumentó. Sería como abrir una puerta a un abismo de verdades que quizás no quisiera enfrentar. Pero sabía que, de alguna manera, debía intentarlo. Algo en mí creía que, si podía visualizar el archivo, quizás podría cambiar el rumbo de todo. Justo cuando las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, escuché un sonido familiar, como un deslizamiento de papel arrugado. Desde el fondo, un viejo documento voló hacia mí, desplazado y lleno de polvo. ¿Podría ser? Cuando lo sostuve entre mis manos, el aire se tornó pesado. Aquel pedazo de papel parecía contener la clave para lo que había olvidado. Sentí la conexión. Pronto todo se oscureció de nuevo. Mi corazón latía con fuerza, consciente del riesgo que corría, pero sabía que, en algún lugar, la verdad yace oculta. ¿Qué contenido tenía ese documento? Entonces, el hombre de ojos azules sonrió con malicia. Veamos qué recuerdos realmente tienes, humano. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y supe que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Capítulo 7. El aire era denso, como si cada respiración me costara un precio. Sostenía el documento con ambas manos, esperando que su contenido pudiera iluminar la oscuridad que me rodeaba. Pero la tensión del momento me mantenía en vilo. La sonrisa del hombre de ojos azules se ensanchó, y las sombras danzaban más de cerca, como si estuvieran a la espera. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, su voz remarcando cada palabra. La sensación de ser observado creció. Mis manos temblaron. No sabía si estaba listo para lo que había dentro de ese viejo papel. «Déjame ver», susurré, casi para mí mismo. Con un movimiento nervioso, comencé a desenrollar el documento. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero ciertas palabras eran reconocibles. «Informe... paciente... Juanita», leí en voz alta. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si la mención de su nombre atrajera más sombras. «Juanita», murmuré. Las memorias sobre ella se agolpaban, fragmentadas pero intensas. Recordaba su sonrisa cálida y las historias que compartíamos. ¿Por qué había olvidado esas conversaciones, esos momentos? ¿Quieres saber de ella? Tienes que saber que cada memoria trae consigo un coste. El hombre se inclinó hacia mí, su aliento frío contra mi piel. Sobre todo, los recuerdos que borraste. La oscuridad parecía replegarse, dejando un claro momentáneo. Sus ojos eran espejos, reflejando mis peores temores. «¿Qué tipo de coste?», pregunté, viendo cómo las sombras a su alrededor se retorcían, listas para devorar. «Los recuerdos son solo una parte de la historia», dijo. «Las emociones llevan el peso. Al abrir este archivo, arriesgas perder una parte de ti». Su advertencia quedó suspendida en el aire, como un eco inquietante. Miré de nuevo el documento. No tenía otra opción. Quizás enfrentar el coste era lo único que podía hacer para recuperar a Juanita, para comprender lo que había pasado. Con cada palabra que dibujaba me sentía arrastrado hacia un abismo, pero también se encendía en mí una chispa de valentía. Decidí seguir. «¿Qué más hay aquí?», exigí saber, intrigado y asustado al mismo tiempo.
Las sombras se replegaron, pero susurraban entre sí, como si decidieran lo que podría ser revelado. Vagas imágenes comenzaron a tomar forma en mi mente. Recuerdos vagos de conversaciones con Juanita, de risas y lágrimas, del momento en que supe que su vida estaba en riesgo. La sensación de pérdida se apoderó de mí. Había algo más, algo que había hecho que las sombras estuvieran allí, alimentándose de mi culpa. El aire se volvió helado, y el hombre de ojos azules se acercó aún más. ¿Listo para el siguiente paso, joven? La sonrisa nunca se desvaneció. Solo un poco más de coraje, y quizás verás la verdad detrás de esos documentos. Sin dejar de mirar el papel, comprendí que el desafío era más que enfrentarlo a él. Era descubrir en mí mismo qué parte de mi historia había permitido que se borre. Con cada acto de valentía, me sumergiría más en la oscuridad, encontrando la verdad que tanto anhelaba. Entonces, todo se oscureció. Un grito retumbó en mi mente. Eso no era un recuerdo. Era una advertencia de lo que estaba por venir. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y supe que las respuestas que buscaba venían con peligros insospechados. Pero no había retorno. El camino de la verdad se había abierto, y estaba decidido a seguirlo, sin importar el precio. Capítulo 8. Desperté con un salto, el sudor empapando mi frente. Mis manos estaban aún aferradas al documento, pero ahora las líneas que lo conformaban parecían retorcidas y distorsionadas, como si estuvieran vivas. Las palabras danzaban ante mis ojos, haciéndose eco del grito que había resonado en mi mente. Me di cuenta que las sombras seguían presentes, susurrando en un rincón de mi conciencia. ¿Qué ha sido eso?, murmuraba para mí, intentando aclarar mis pensamientos. El hombre de ojos azules había desaparecido, pero su presencia aún colgaba en el aire. Tenía que actuar. El informe en mis manos ya no era solo un papel. Ahora sentía que me conectaba a algo más profundo. Debía encontrar más respuestas, quizás incluso enfrentar las visiones que parecían rodearme. Regresé al documento. «Juanita», dije en voz baja, como si pronunciar su nombre pudiera traerla de regreso. Mis dedos se deslizaron sobre las palabras. Algunas eran legibles, pero otras eran solo manchas de tinta negra. Según el registro, leía, se le prescribe tratamiento para ansiedad severa. Algo latía en mi pecho. ¿Por qué jamás había sabido de esto? Sentí que un fuego se encendía dentro de mí. No solo era cuestionar los recuerdos perdidos, sino enfrentar lo que había arrastrado a Juanita a esa oscuridad. Era evidente que había más que descubrir. «Dame una señal», pensé, «solo una señal para seguir». Y fue entonces cuando noté un pequeño símbolo al margen del informe. Era un emblema que me era familiar, un círculo con una línea cruzada en su interior, el mismo que había visto en la entrada del viejo hospital. Mis instintos me gritaron que debía regresar allí, al lugar donde seguramente se guardaba más información sobre Juanita. Las sombras parecían intensificarse a mi alrededor, formando una cortina oscura que me envolvía. «No voy a dejar que me detengan», repetía, decidido. Las sombras se burlaban, riendo suavemente, pero sentía que tenía que girar el rumbo a mi favor. Salí corriendo, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. Las luces del vecindario se desdibujaban mientras me acercaba al hospital, aquel edificio antiguo que había albergado secretos inconfesables. Las puertas estaban cerradas, pero un pequeño resquicio por donde entrar parecía estar a mi alcance. Me agaché y me deslicé por la apertura. Una corriente de aire helado me recibió al entrar. Caminé por los pasillos silenciosos, sintiendo la presión del tiempo, como si cada paso resonara a través de la historia oscura del lugar. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, y el eco de mis pasos parecía resonar entre las sombras. Mis pensamientos se centraban en Juanita, en el porqué de su ausencia.
Mientras avanzaba, recordaba su risa, los momentos compartidos y, lo más importante, la promesa que le había hecho de protegerla. Al llegar a la sala de registros, una fría corriente de aire me encontró de frente. La computadora del lugar estaba encendida, parpadeando como un faro en la oscuridad. «Esto es un maldito sueño», pensé, y me acerqué velozmente al teclado. Y ahí, en la pantalla, vi el archivo de Juanita desplegarse ante mí, pero algo en mis entrañas me decía que no estaba solo. Escuché el crujir de una puerta y un susurro detrás de mí. La figura del hombre de ojos azules apareció de nuevo, su sonrisa más amplia que nunca. «¿Buscas respuestas?», preguntó, su voz un eco en la sala vacía. «Pero esta vez la pregunta es, ¿estás listo para el coste?». Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Capítulo 9. La atmósfera se volvió tensa. Miré al hombre de ojos azules, incapaz de articular una respuesta. Sus ojos, que antes parecían contener un brillo intrigante, ahora eran dos pozos oscuros, llenos de secretos. La pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué costo estaba dispuesto a pagar? «Juanita», logré finalmente decir, con la voz temblando. «¿Qué sabes de ella?». Él se acercó un paso. Su sonrisa se ensanchó. «Sabes que no es tan simple. La verdad siempre viene con un precio». Su voz sonó como una melodía seductora, pero la advertencia era clara. Revisé la pantalla. El documento de Juanita todavía estaba ahí, pero la frase «ansiedad severa» ahora parecía brillar, enfatizando la gravedad de la situación. Quise proseguir, pero él levantó su mano. «Espera, antes de que busques más respuestas, debes considerar lo que eso podría significar». Sus palabras mordieron mi curiosidad. «¿Y si lo que encuentras no es lo que esperas?». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que, cuanto más hurgara en la verdad oculta, más cerca estaba de enfrentar algo oscuro. Pero era Juanita. Ella no merecía ser olvidada, no merecía ser tratada como un simple registro. «¿Cuál es el coste?», pregunté desafiante. Su risa resonó por las paredes húmedas del hospital, como si hubiese despertado un eco perdido. «Más de lo que crees», dijo. «El mundo que creías conocer no es lo que parece. Aquellos que buscan la verdad suelen perderse en ella. Pero si realmente deseas ayudarla, adelante, abre el documento y sigue las pistas». Cada palabra que decía era un desafío. Era un impulso en mi interior, una mezcla de miedo y determinación. No podía simplemente irme sin intentar salvarla. Tomé aire profundo y miré a la pantalla. A medida que leía detenidamente, descubrí una sección nueva que antes no había visto. Remisiones a tratamiento experimental. Mis manos temblaban mientras leía los nombres de doctores, fechas, lugares. Había más registros, más sombras que habían sido selladas. «¿Qué significa esto?», pregunté con un torrente de angustia. El hombre de ojos azules se cruzó de brazos observando mi lucha interna. «Que hay algo más grande en juego y no todas las historias terminan bien». Sentí que mi respiración se aceleraba. «Dímelo», exigí. «¿Qué le hicieron a Juanita?». «Esos tratamientos no eran para sanar», respondió, tono sombrío. «Eran experimentos. A veces uno no vuelve de lo que se desata en esos muros». En ese momento entendí que la lucha no era solo por Juanita, sino por mí mismo. La oscuridad estaba ocupando más espacio. Las sombras en la sala parecían adquirir forma. Una voz interior me impulsaba a salir corriendo, pero algo me anclaba al suelo y era el deseo de encontrar a Juanita. «Oh, claro», dijo, su sonrisa ahora más intrigante. «Puedes correr, pero ¿de qué servirá? La verdad siempre encuentra la manera de alcanzarte». De repente, todo se sintió crítico. Las luces parpadearon y la computadora zumbó, como si supiera que me acercaba a un abismo.
En ese instante, las puertas de la sala se cerraron de golpe. El hombre de ojos azules avanzó hacia mí, alargando su mano. «Veamos qué tan valiente eres realmente», dijo, y todo a mi alrededor se oscureció. El zumbido en la computadora se intensificó, y la pantalla se llenó de datos incomprensibles. Era un viaje a lo desconocido, y el precio estaba a punto de revelarse de una manera que no había anticipado. Fue entonces cuando todo se desvaneció, y supe que mi elección marcaba el destino de Juanita y el mío. Capítulo final. El aire se volvió denso a mi alrededor, y al abrir los ojos me encontré en un lugar que apenas reconocía. Era un vestíbulo oscuro, lleno de ecos inquietantes de risas distantes y susurros. Las sombras parecían crecer y encogerse, moldeándose en figuras que se desvanecían antes de que pudiera distinguir sus rostros. El hombre de ojos azules estaba frente a mí, completamente tranquilo. «Bienvenido al reino de lo que fue olvidado», dijo, su voz resonando en el silencio opresivo. «Aquí, la verdad y el olvido se entrelazan. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para recordar?» A medida que sus palabras se hundían en mí, sentí un miedo que me helaba la sangre. La computadora en la sala de registros había zumbado, llenando la sala de ruidos perturbadores. «Juanita», susurré, esperanza y ansiedad entrelazándose. «¿Está aquí?» «Cada nombre perdido tiene un eco en este lugar», respondió, mirando hacia un rincón sombrío donde las figuras parecían asistir al espectáculo. En mi interior, el temor se transformó en determinación. Había enfrentado sombras antes, pero esto parecía diferente, más profundo. «Lo que olvidaste no puede ser borrado, pero puedes enfrentarlo», continuó el hombre, caminando alrededor de mí, su mirada fija. «Cada historia que persuadiste se convierte en parte de ti, pero también lleva su carga». «¿Qué me has hecho?», pregunté, aún aferrado a la luz de la lámpara, cada palabra un grito silencioso por responder a la verdad. «Te he liberado, Clara. Te he mostrado lo que ocurre en la oscuridad. Es un intercambio. Tu sufrimiento por el sufrimiento de aquellos que olvidaste». Su voz se deslizó como un susurro por mi mente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, de las sombras surgieron figuras. Juanita, Ramón, otros rostros que permanecieron en la penumbra. Eran imágenes distorsionadas, pero sus ojos brillaban con la intensidad de historias no contadas. «Clara», murmuraron aullidos en mis oídos, «recuerda». De repente todo se encajó como un rompecabezas. Recordé su risa, su tristeza y su feroz deseo de ser escuchada. «No seré solo una sombra más. No puede ser todo esto», grité, sintiendo la urgencia de recuperar el tiempo perdido. El hombre de ojos azules me observaba con intriga. «Entonces, ¿qué harás? ¿Te atreverás a recordar lo que no quieres afrontar? A medida que las historias se revelan, surgirán miedos profundos que nunca pensaste que existieran en ti. Estás a punto de sentir su peso». Sintiendo que el momento era crucial, levanté la lámpara con fuerza. Por cada nombre susurrado, por cada recuerdo carcomido, abriré estas historias. Nunca más permitiré que queden en sombras. El resplandor se intensificó, y por un instante, las figuras comenzaron a cobrar vida, sus historias vibrando con fuerza. Las sombras que me habían aterrado comenzaron a retroceder, absorbidas por la luz que emanaba de la lámpara. Escuché los ecos de las risas, la vida que había intentado esconder por tanto tiempo. Pero todavía había un vacío, un sentido de incertidumbre sobre si podría realmente quebrantar las cadenas que conectaban todo. «Hazlo», dijo el hombre de ojos azules, ahora en el borde del pánico. «Pero no olvides que una vez que despiertes lo que has enterrado, no habrá retorno». Al cerrar los ojos y conectarme con cada uno de esos nombres, sentí que el tirón de la oscuridad aumentaba.
Las figuras se acercaron más, y de repente un grito ahogado surgió dentro de mí. «¡Juanita, ven a mí!». Pero al mismo tiempo, el silencio me envolvió. Lo que había empezado como un intento de liberar a otros, se había convertido en mi propia batalla contra las sombras. Entonces, la sala brilló en un destello, y en un instante todo se desvaneció. Desperté aturdiña en la sala de archivos del hospital. Todo parecía normal, como si nunca hubiera sucedido nada. Pero el aire estaba cargado de una sensación de aceptación, una intersección entre lo que era y lo que había sido. Miré a mi alrededor. Los documentos desaparecidos seguían allí, como si hubieran estado ocultos en el rincón de mi memoria. Sin embargo, una parte de mí sabía que la batalla seguía, que la oscuridad seguía al acecho. Salí del hospital, sin mirar atrás, llevando conmigo no solo las historias de quienes había perdido, sino también la certeza de que, algún día, tropezaría de nuevo con la verdad. A veces me pregunto si Juanita aún está allí entre las sombras, gritándome que no la olvide, pero por ahora tengo la luz y he decidido no volver a dejarla apagada.